a una persona se necesita ser espiritual para poder, ¿verdad?, hablarle con un espíritu manso y humilde, para poder hacerlo reflexionar, para que la persona se dé cuenta del error de su camino, pueda arrepentirse. Y al mismo tiempo hay que hacer una consideración, considerándose a uno mismo, no sea que nosotros mismos seamos tentados. Por lo tanto, debemos de tener comprensión para la persona que está caída al lado del camino. Y si con la amonestación que le demos se arrepiente, hemos ganado a nuestro hermano. Pero si no nos oyere, vemos lo que dice el Señor: si tu hermano peca contra ti, la peca contra mí, peca contra Dios, peca contra la iglesia, entonces repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma dos o tres, para que en boca de dos o tres testigos conte todo asunto. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero ese es el último recurso, ¿verdad?, que se va a hacer para salvar el alma de la persona que ha caído en pecado. Ahora vamos al versículo 2. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Miramos pues que debemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Miramos pues que nosotros no debemos de creernos algo, sino que con humildad, no tener un concepto más alto de sí mismo que el que debemos de tener, sino pensar de nosotros mismos con cordura, ¿verdad?, conforme a la medida de la fe. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, no en otro. Entonces cada quien debe someter a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse, ¿verdad?, pero solo respecto a sí mismo, no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga, cada uno llevará su propia responsabilidad delante del Señor. Luego el versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra debe de participar en toda cosa buena para el que lo está instruyendo. Debe de ayudarlo cuando necesite, porque esto es lo que le agrada al Señor. Luego el versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Miremos pues que no debemos de engañarnos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar, eso va a segar. Versículo 8 nos dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Nosotros sembramos para la carne, entonces vamos a cosechar corrupción, vamos a cosechar muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero si sembramos para el espíritu, entonces del espíritu vamos a cosechar vida eterna. Luego el versículo 9 nos dice que no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Muchas veces tendemos a cansarnos cuando estamos haciendo bien. A veces pensamos que algunas personas son malagradecidas, no queremos seguir haciendo bien, pero dice que no nos cansemos, no que sigamos haciendo el bien, y a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos la oportunidad, dice que sirvamos pues a todos,
pero mayormente a los de la familia de la fe, es decir, a nuestros hermanos, ¿verdad? Principalmente debemos de servirle. Versículo 11. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente no para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Miramos pues que los que quieren agradar según los hombres, estos estaban obligando a los hermanos a circuncidarse, pero solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, o sea, a causa del Evangelio. Porque, versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Veamos pues que los mismos, ¿verdad? Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriaros en vuestra carne, para vanagloriarse, ¿verdad? De que cuántas personas, cuántos hombres habían dado solamente de una manera carnal, pero ellos no guardan la ley, no lo obedecen, están siguiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo, sino que solamente sus propias maneras de pensar y de actuar. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo dice que lejos está de él de gloriarse, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Es donde él tiene su fe, donde él tiene su esperanza, ¿verdad? Y por quien el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. El mundo está crucificado, dice, para él y él para el mundo. Así también cada uno de nosotros debemos sentirnos crucificados, ¿verdad? Como dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Miramos pues que en Cristo Jesús nada tiene que ver la circuncisión, porque si es circuncidado va a ser algo, porque es incircuncidado va a ser menos, sino una nueva criatura, una nueva creación. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios. Entonces, todos los que anden conforme a esta regla, es decir, siguiendo, ¿verdad? El Evangelio, siguiendo la voluntad de Dios, paz, misericordia a ellos y al Israel de Dios. El Israel nuevo, el Israel verdadero es la iglesia del Señor. Por eso dice al Israel de Dios. Ahora vamos al versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El apóstol Pablo dice que nadie le cause molestias, porque él trae en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él traía las señas de las pedradas, de los azotes, de los sufrimientos que él estaba pasando por causa del Señor Jesucristo. Versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, sea con vosotros y en vuestro espíritu. Amén. Veamos entonces que el apóstol Pablo deja una bendición, ¿verdad? Donde dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros y sea en vuestro espíritu. Amén.
Muy bien, hemos terminado el capítulo 6. Si alguno tiene una pregunta o comentario, la puede hacer. Una pregunta. Una pregunta. ¿Me escuchan? Lo que se escucha. ¿Qué significa la ley de Cristo, hermano? ¿Qué significa? ¿Sí me escuchan? ¿Qué significa la ley de Cristo? No sé qué. Está en el versículo. Capítulo 6. ¿Cómo? Y si alguno tiene una pregunta o comentario, lo puede Una hacer. pregunta. Una pregunta. Una pregunta. ¿Escuchan? No se oye. No se escucha. No se escucha. No se No se escucha. escucha. Ah, debe ser Luis, entonces tiene que. Revise su audio. No se escucha. ¿Qué tal ¿Ahora? ¿Se escucha? No se oye. Yo lo oigo. ¿No escuchan? Aló. Oh, ¿aló? Ahora sí. La pregunta. ¿Qué significa la ley de Cristo? En el La, versículo 2. la ley de Cristo es la ley del Evangelio, es la ley de la gracia, la cual nosotros estamos, es la del nuevo pacto, la del Nuevo Testamento. Eso significa la ley de Cristo. Ok, gracias. Muy bien. Bendiciones. Sí, solamente algunos comentarios de algo que me llamó la atención aquí en Gálatas 6, 1 y 2. Y esto es muy interesante porque dice la palabra, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Este es un mandamiento para que nosotros podamos tener coinonía y preservar la unidad y la fraternidad en la iglesia. ¿Qué hacer cuando nosotros vemos a un hermano que está fallando por cualquier razón o cualquier cosa? ¿Qué dice la palabra? Nosotros que somos espirituales, ¿por qué, por qué el apóstol Pablo, luego de decir que si uno ve a alguien fallar, nos dice, ustedes que son espirituales? ¿Por qué? Porque muchas veces, amados hermanos, si yo me considero muy espiritual, me va a ser muy fácil ver el error de usted. ¿Ya se fijó? Esto es muy interesante. Si yo me creo o me considero espiritual, si yo me considero o creo que estoy haciendo las cosas bien, que yo estoy actuando como un verdadero cristiano, yo soy cumplido, yo me congrego, yo hago varias cosas. Si yo me considero espiritual, va a ser fácil verle el error o la falla a los demás. Entonces, preguntémonos, ¿nosotros nos consideramos espirituales o no? ¿Nos consideramos que estamos cumpliendo y agradando a Cristo? ¿Nos consideramos cristianos fieles? Si la respuesta es sí, la pregunta es,
estamos viendo fácilmente los errores y las fallas de los demás. ¿Por qué? Porque no vaya a ser, y esa facilidad con que vemos los errores de los otros es porque yo tal vez o nosotros tenemos esa confianza en nuestra propia espiritualidad, en nuestra propia rectitud, el que nosotros estamos bien y aquel no está bien. ¿Qué es lo que muchas veces hacemos? Lo que muchas veces hacemos, amados hermanos, es ver o sorprender a alguien en una falta y yo que soy espiritual, lo critico. Eso es lo que hacemos más bien. Es como que si el apóstol Pablo dijera, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, bien cumplidos, bien rectos, están fieles en la iglesia, hablen de él y critíquenlo. Porque eso es lo que hacemos muchas veces nosotros. Pero la palabra no nos dice eso. La palabra nos dice, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Pero lo que hacemos muchas veces nosotros es quejarnos del hermano o de la hermana, en vez de restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Solamente nosotros nos quejamos. Le decimos a otro hermano o otra hermana que aquel líder o aquel siervo o aquel hermano o hermana está fallando. Y nos quejamos con otros hermanos y con nuestros propios familiares nos quejamos. Y eso hace que heredemos valores no cristianos. Por ejemplo, imagínense que el Dieguito Alejandro vaya creciendo más y en ese crecimiento ya va a entender lo que yo platico con la Claudita. Y el Dieguito Alejandro va creciendo y va a escuchar de que ella se queja conmigo de la hermana Juanita, por ejemplo. O el Diego va a escucharme a mí que yo me quejo de la hermana Yadira. ¿Ya se fijó? Al final nosotros heredamos eso y los chiquititos escuchan nuestras quejas porque somos espirituales. Pero la palabra de Dios nos dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Y fue muy poderoso el comentario que el hermano Luis nos explicaba, que cuál es el procedimiento espiritual, cuál es el protocolo. Que si nosotros vemos fallar a un hermano, nosotros debemos de restaurarle a él. Y si no, vamos a restaurarle con otros 2 o 3 hermanos. Y si no, decirlo a la iglesia. Pero aquí quiero comentar esto. La mayoría de nosotros sabemos ese procedimiento, ¿sí o no? De que nosotros debemos de hablarle al hermano y si no nos escucha, hablarle con otras 2 personas o 3 personas. Y por último, a la iglesia. Pero, ¿cuántas veces vemos eso en la iglesia? Casi nunca. Casi nunca pasa. ¿Por qué? Porque hay 2 cosas. Uno, no existe comunión en la iglesia. No existe ese nivel de confianza como para poder restaurar a un hermano junto con los demás hermanos. No hay confianza porque no hay coinonía. Y muchas veces eso pasa. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios en otro lugar de la Escritura? Que nosotros podemos soportar el agravio y pasar por alto el error. Si tu hermano peca contra ti, dice la palabra, ve y repréndele. Pero también Pablo dice en otra ocasión que podemos pasar por alto el agravio. Si me ofendió, si hizo algo, si no me gustó, lo paso por alto y lo perdono. Pero nosotros nos encontramos en un dilema. Muchas veces nosotros vemos a los hermanos fallar y su falla es lo suficientemente grave como para quejarme yo, pero no es lo suficientemente grave como para decirle a la iglesia. ¿Sí o no? Me expliqué, ¿verdad? Nos quejamos de un hermano o una hermana. Ese fallo es suficiente para que yo me queje, pero no suficiente para decirle a la iglesia. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el hermano Arcia hace alguna falla y errores? Y eso es ocasión para que otro hermano o otra hermana se iba quejando. Es que este hermano Arcia no me gusta lo que hace, lo que dice. Pero, si le decimos a la iglesia, no es lo suficientemente grave como para hacerlo. Es decir, no vale la pena hacer eso. Pero si el hermano Arcia estuviera con una
muchacha que no es su esposa, ¿sí o no que todos estarían de acuerdo que eso estaría mal? ¿Verdad que sí? Correcto. Muchas veces nosotros sabemos qué es lo que estaría mal y por lo tanto sería suficiente para decirle a la iglesia, el hermano está mal. Pero la mayoría de las veces no es el caso y este es mi punto a transmitir en este comentario. Preguntémonos lo siguiente, amados hermanos, las fallas y los errores que vemos en los otros hermanos, ¿realmente son pecados suficientemente graves como para decirle a la iglesia para restaurarlo o simplemente es que no me agrada el hermano? ¿Ya se fijó? O simplemente es que no me gusta su forma de ser. No estamos hablando de ningún pecado, ninguna falla, simplemente no me agrada porque habla de una forma que no me gusta, pero eso no es un pecado. Por lo tanto, al final lo que hacemos es solo quejarnos del hermano. ¿Ya? Solamente hablar, mira aquel, mira esto, mira aquella. Pero sabemos muy en el fondo que ese no es un pecado lo suficientemente grave como para decirle a la iglesia. Pero si estuviera en un pecado como el que comenté, ahí sí, todos estaríamos de acuerdo que estaría mal. Entonces, eso, por esta razón, es que tiene sentido el versículo 2, cuando dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Mire qué bonito. Es decir, que muchas veces no es cuestión de pecado, es simplemente tolerarnos, soportarnos y tenernos paciencia. Ese es el punto. Eso es lo que nos dice el versículo 2. Si es un pecado grave, restáurelo con espíritu de mansedumbre. Y si no hace caso, hasta la iglesia, porque como es grave, todos estarán de acuerdo que debe de corregirse. Pero muchas veces no es un pecado grave, sino algo que no le gusta a usted o a mí. Es una opinión nada más. Es un gusto, una preferencia. Pero eso hace suficiente para que nos quejemos y no haya verdadera unidad, coinonía. Es por eso que el versículo 2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Porque muchas veces las cosas de las cuales nos quejamos de los hermanos no son pecados de ellos, sino son cargas que yo debo de soportar y que ellos deben soportar mis cargas también. Sobrelleven los unos a los otros sus cargas y cumplan así la ley de Cristo. Y el hermano Francisco Silva le preguntaba al hermano Luis, ¿qué es la ley de Cristo? El hermano Luis respondía, es el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, la ley de Cristo es perdonarnos. O sea, la ley de Cristo es soportarnos, como Dios nos soporta todos los días, perdonándonos todos los días pecados, ¿sí o no? Entonces la ley de Cristo la cumplimos cuando perdonamos a los demás. Si alguno tuviera queja contra otro, unos a otros, de la manera en que Cristo nos perdonó. Así estamos, amados hermanos, cumpliendo la ley de Cristo. Cuando yo lo soporto, en vez de quejarme, lo soporto. En vez de hablar mal del hermano o la hermana, lo perdono, la perdono. Esa es la ley de Cristo. Porque Dios nos perdona, así perdonarnos unos a otros. Y eso va a ser posible que llevemos las cargas. Y el versículo 10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente los de la familia de la fe. Cuando tenemos eso en mente, lo que ya comenté, vamos a ver a los hermanos como familia. Y cuando nos veamos como familia, vamos a hacerle bien a los demás. Vamos a ayudarnos. Vamos a animarnos. Mire qué bonito. En vez de quejarnos unos a otros, nos vamos a ayudar. Según tengamos oportunidad, vamos a hacerle bien mayormente a los de la familia de Dios, a los de la familia de la fe. Eso es lo que pasa cuando cumplimos la ley de Cristo. Eso es lo que pasa. Vemos a un hermano fallar, lo restauramos, si amerita. Y si no, lo soporto, porque es cuestión de forma de ser nada más. Simplemente es eso. Así somos conforme a la ley de Cristo. Y luego el versículo 12 es muy interesante. Todos los que quieren agradar en la carne, esto los obligan a que se circunciden
solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Cuántos recuerdan de que Pablo circuncidó a Timoteo? ¿Por qué razón circuncidó Pablo a Timoteo? Vamos a hacerle esa pregunta a nuestro hermano Luis. ¿Por qué razón Pablo circuncidó a Timoteo? Fue por un asunto de sabiduría, porque como lo iba a llevar de compañero de misiones y se iba a encontrar con muchos judíos y sabían que realmente él era de madre judía, entonces, y no era circuncidado, entonces lo circuncidó para que no tuviera tropiezo, ¿verdad?, con estas personas. Pero no era verdad porque Pablo predicaba la circuncisión, como decían algunos, sino por sabiduría. Amén. Gracias, hermano Luis. Y aquí viene lo interesante. Las decisiones que tomamos en nuestra vida no deben ser para evitar la incomodidad, sino para que el evangelio no tenga tropiezo. ¿Ya se fijó? Aquí Pablo dice, ellos los obligan a ustedes a circuncidarse y ustedes se circuncidan para evitar persecución. En cambio, Timoteo se circuncida no para evitar el sufrimiento, para evitar la incómoda persecución, sino para que la misión que llevara no tuviera obstáculos. Mire qué bonito. Así nosotros en nuestra vida también. ¿Cuáles son las decisiones que tomamos cada día, cada semana, cada mes, cada año? ¿Son con base en nuestra propia costo-beneficio? Es decir, ¿voy a hacer esto para evitar el sufrimiento? ¿O voy a hacer esto porque voy a cumplir así la ley de Cristo? Si nosotros tomamos decisiones para evitar persecución, para evitar problemas, para evitar incomodidad, para evitar... Entonces no somos muy diferentes a las personas del mundo, porque las personas del mundo buscan lo más cómodo, lo más fácil, lo menos doloroso, lo menos tedioso, ¿sí o no? Lo más agradable. Entonces, estos que quieren circuncidarse para evitar persecución están pensando en su propia comodidad, en lo más sencillo, en lo más fácil. Pero la ley de Cristo, como preguntaba el hermano Silva, implica persecución, implica sufrimiento, implica cosas incómodas, implica cosas terribles. Solamente vamos a hacer como lo que hizo Timoteo. ¿Para evitar persecución? No, para que no tuviera obstáculo. Entonces, las decisiones que debemos de tomar no es para que nosotros salgamos ganando, sino para que Cristo salga ganando. Esas son las decisiones. No lo que nos sea más fácil a nosotros, o más conveniente, o más chévere, sino esto será para cumplir la misión de Cristo. Esto servirá para cumplir la ley de Cristo. Y eso es lo interesante acá que quería compartir. Hermano Luis. Gracias, mi hermano. Si no hay otra pregunta o comentario, entonces damos por finalizado, ¿verdad?,